Bienvenidos al curso de ofimática. Esta asignatura tiene como objetivo darles a conocer conceptos básicos sobre sistemas de computación y el manejo de los programas más comunes que les ayudarán a realizar eficientemente sus trabajos y tareas. La asignatura consta de 16 clases divididas en 4 unidades. En la unidad 1 revisaremos conceptos de hardware y software para conocer la estructura física y lógica de una computadora. A continuación nos familiarizaremos con el software ofimático desarrollado por la empresa Microsoft. En la unidad 2 revisaremos Word, en la unidad 3 PowerPoint y en la unidad 4 Excel. Empezamos con la unidad 1. Un sistema de computación tiene dos componentes bien definidos, el hardware y el software. El hardware consiste en todos los elementos electrónicos, físicos o tangibles. Incluye dispositivos externos, conocidos como periféricos, entre los que se incluyen teclados, monitores, parlantes, impresoras, etc. El software, por otra parte, son todos los programas, incluyendo el sistema operativo, que hacen posible tener acceso al hardware e interactuar con el usuario a través de sus múltiples aplicaciones o interfaces. La publicidad de equipos de computación nos ofrece una mínima información sobre ciertas características técnicas y terminología a la que no estamos adaptados o la conocemos de forma empírica. De igual forma, cuando abrimos el case o bastidor de una computadora, nos encontramos con dispositivos electrónicos y cables de los que no conocemos su función. En esta clase haremos un recorrido por cada una de esas piezas. Revisaremos sus características principales y funcionamiento para tener un mejor criterio al momento de adquirir un equipo, potencializar el que ya tenemos o realizar comparaciones. Te invito a quedarte en este video. Empezamos nuestro análisis del hardware. Independientemente si nuestro sistema es portátil o de escritorio, de marca o un clon, tendrá los mismos componentes. Lo que variará será su tamaño y forma. Vamos a analizar el sistema de escritorio más común para nosotros, el tipo torre, hasta ahora una caja negra para muchos. Los elementos básicos son la fuente de energía, la mainboard, el procesador, las memorias, los dispositivos de almacenamiento, el cableado interno y los puertos que pueden ser externos o formar parte de la mainboard. La fuente de energía. Los componentes electrónicos necesitan voltaje continuo, pero en nuestros hogares disponemos de voltaje alterno. ¿Por qué? Porque técnicamente su producción y transporte es más fácil y económico. Entonces una fuente de energía proporciona el voltaje continuo necesario para la computadora. Físicamente una fuente de energía tiene en una de sus caras un ventilador y un tomacorriente para la entrada de voltaje alterno. Y por el otro lado tenemos una serie de cables de colores correspondientes a los distintos voltajes continuos. Y en la terminación de estos cables tenemos conectores para conectar los diferentes dispositivos. Una fuente de computadora puede ser de tipo AT o ATX. La diferencia radica en que una fuente AT se enciende o apaga manualmente, mientras que una fuente ATX puede apagarse electrónicamente desde el sistema operativo. Por lo tanto, son más seguras. Para conectar los distintos componentes electrónicos internos, se cuenta con conectores tipo llave, que tienen una forma geométrica particular para que puedan conectarse en una sola dirección. Presentamos los conectores disponibles en una fuente de energía. Los conectores tipo Molex sirven para energizar unidades de almacenamiento antiguas como discos duros, unidades ópticas de CD o DVD y también ventiladores. Los conectores de P alimentan exclusivamente al microprocesador. Tenemos también el conector ATX para la mainboard. Puede tener 20 o 24 pines dependiendo del modelo de placa que dispongamos. También tenemos conectores tipo SATA para los actuales discos duros y unidades ópticas. Cabe recalcar que en las fuentes actuales podemos disponer de conectores tipo Molex con adaptadores tipo SATA. Como mencionamos anteriormente, cada color de cable en una fuente de energía tiene asociado un voltaje continuo, como se puede visualizar en la tabla que sigue. Por ejemplo, si medimos el voltaje entre el cable rojo y el cable negro, obtendremos 5 voltios positivos. En los equipos portátiles o laptops se dispone de una fuente externa o cargador
y una batería. Puede funcionar con cualquiera de los dos o con ambos simultáneamente. Las baterías no son estándar. Tienen una forma y voltaje distinto de acuerdo al modelo y marca de la laptop. Actualmente se utilizan baterías de iones de litio. No tienen memoria, por lo que se las puede utilizar inmediatamente después de comprarlas. Su tiempo de vida útil está alrededor de los 400 a 600 ciclos. Un ciclo de carga se contabiliza cuando la batería se ha descargado totalmente. Por lo tanto, es conveniente que no lleguemos a ese nivel. Lo recomendable es mantener la batería con niveles de carga entre 20% y 80%. Algunos consejos orientados a los teléfonos móviles son: usar el cargador original. Su sistema de protección aislará el equipo si el nivel de carga llega al 100%, evitando que la batería se sobrecargue y explote. No utilice sistemas de carga rápida o cargadores con una corriente superior a la que su teléfono necesita. El tiempo de carga se reducirá, pero la batería sufrirá daños físicos permanentes. Mantenga la temperatura del equipo a 20 grados centígrados aproximadamente. El frío hará que la batería se descargue más rápido y el calor podría hacerla estallar. Calibre la batería una vez al mes, descargue totalmente la batería y conecte el cargador, de preferencia con el teléfono apagado, hasta alcanzar el 100%. Siga estos consejos y su batería aumentará su tiempo de vida útil. El siguiente dispositivo que revisaremos es la mainboard, también conocida como motherboard, backplane o en español placa madre. Es la placa principal de circuitos impresos y contiene los buses, ranuras, sockets, circuitos integrados y demás conectores que permiten interconectar físicamente todos los dispositivos de un computador. Tiene dos sectores muy bien definidos donde se concentran los chips que controlan los diferentes dispositivos, el NOR bridge y el South bridge. En el NOR bridge, por ejemplo, están los chips que controlan la memoria RAM y el video. En el South bridge, por su parte, tenemos el hardware que controla los discos duros, la tarjeta de sonido, los puertos USB, etc. Cada fabricante construye mainboards acorde a sus necesidades. Sin embargo, procuran conservar estándares básicos para asegurar la compatibilidad con otros dispositivos de otras marcas. Antes de elegir cualquier componente de una computadora, debo consultar si la mainboard a utilizar es compatible o no. ¿Todas las mainboards son iguales? No. Dependen principalmente de un parámetro conocido como el factor de forma. Este factor indica las especificaciones de forma y tamaño de la tarjeta, además de la disposición de ciertos elementos. El factor de forma también determina parámetros adicionales como la carcasa, la fuente de alimentación, los orificios de montaje y la disposición física en general. Actualmente se dispone de cerca de 40 factores de forma. El más utilizado en computadoras de escritorio es el ATX, para computadoras compactas el micro ATX y para aplicaciones industriales o automotrices el mini ATX. En los equipos portátiles, el factor de forma de la mainboard no es estándar, depende del modelo del equipo. A continuación tenemos uno de los dispositivos más importantes de la computadora, el procesador, también conocido como Unidad Central de Procesamiento o CPU. Es el cerebro de la máquina que realiza todos los cálculos. Los principales fabricantes de procesadores son Intel y AMD. Su forma y construcción ha evolucionado significativamente. Los primeros procesadores tenían un encapsulado conocido como DIP, Dual Inline Package, con un número reducido de puntos de contacto o pines suficientes para aplicaciones de complejidad baja. Los procesadores tipo DIP se los puede encontrar actualmente en placas pequeñas conocidas como entornos de desarrollo, del tamaño de una tarjeta de crédito. Se utilizan para aplicaciones industriales específicas. Como ejemplo de estos entornos de desarrollo tenemos Arduino, Raspberry, STM32. Actualmente encontramos procesadores de una computadora con encapsulado tipo PGA, Pin Grid Array, construidos por la empresa AMD, y tipo LGA Length Grid Array para procesadores Intel. Uno de los más conocidos es el procesador Intel 1151,
El número al final significa que este procesador tiene 1151 pines para las conexiones. La continua evolución de los procesadores ha permitido tener un avance tecnológico significativo en los últimos años. Pero gracias a qué elemento los procesadores han podido tener esta evolución. Hasta antes de los años 50, la electrónica se basaba en elementos conocidos como tubos de vacío, de gran tamaño, encapsulado de vidrio y alto consumo de energía, por lo que los equipos construidos con estos elementos tenían una baja eficiencia y ocupaban espacios físicos considerables. En 1947 se produce la revolución electrónica con el descubrimiento del transistor, un elemento que reemplazó al tubo de vacío al ser compacto, con un tamaño reducido y más económico. El transistor es el elemento básico de todo circuito digital moderno, y su constante miniaturización ha hecho posible encapsularlos en un solo paquete conocido como circuito integrado. Estos circuitos integrados son fabricados sobre un sustrato de silicio de alta pureza y mediante procesos litográficos se superponen capas de transistores unas sobre otras, logrando obtener circuitos integrados especiales conocidos como los procesadores. Una de las principales características de un procesador es su velocidad, la misma que está asociada a su frecuencia de trabajo. Por ejemplo, si un procesador funciona con una frecuencia de 1 MHz, realizando un cálculo sencillo, obtenemos que su periodo será de 1 microsegundo. Es decir, que cada instrucción ejecutada por el procesador se realizará en ese tiempo. Si tengo un programa con 10 líneas de código, ese programa con ese procesador se ejecutará en 10 microsegundos. Entonces, conviene tener frecuencias de trabajo altas para que los tiempos de respuesta sean mínimos. Este gráfico muestra un resumen de los hitos más importantes de la evolución de los procesadores Intel. En 1971 se introdujo al mercado el primer procesador Intel, el modelo 4004, que trabajaba con una frecuencia de 700 kHz. En 1974 ya se había triplicado su velocidad y para finales de 1980 era 57 veces más rápido. El desarrollo de los microprocesadores fue exponencial. En los años 80, los computadores estaban destinados a aplicaciones especializadas y solo podían ser manipuladas por personal capacitado. Eran costosos y contaban con sistemas operativos CLI o de línea de comandos, de modo que no eran accesibles al consumidor común. Pero como mencionamos, la evolución de los microprocesadores era exponencial y permitió el desarrollo de sistemas operativos con interfaces gráficas, lo que volvió atractivas a las computadoras y dio inicio a su comercialización masiva. Para los años 90 ya contábamos con procesadores de 1 GHz y con sistemas operativos gráficos como Windows. Empezó la era entonces de los procesadores Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3 y Pentium 4. Para aumentar la velocidad de procesamiento, se incluyeron 2 procesadores dentro de un mismo encapsulado, conocidos como núcleos. Y esto dio como resultado una nueva generación de procesadores conocidos como Core i3, Core i5, Core i7. Pero la tecnología del silicio está llegando a su límite, lo que ha provocado que la industria electrónica busque nuevos materiales para construir procesadores más rápidos. Uno de los últimos productos basados en silicio es el procesador Core i9. Continuando con el estudio de los componentes de la computadora, tenemos ahora las memorias. Tenemos disponibles 2 tipos de memorias: memorias tipo ROM y memorias tipo RAM. Las memorias tipo ROM son chips exclusivamente de lectura, es decir, tienen almacenados un programa conocido como firmware. Este programa almacena el protocolo de arranque de la computadora. Los chips de memoria ROM vienen soldados directamente sobre la mainboard y uno de los más conocidos es el BIOS. En él vamos a poder encontrar todo el hardware que tenemos conectado a nuestra computadora, así como las características técnicas de cada elemento. El BIOS tradicional tiene la interfaz que podemos ver en gris y azul. No es una interfaz muy atractiva porque debemos navegar en ella a través del teclado. Sin embargo, los sistemas actuales han procurado ofrecer al usuario final una interfaz más amigable.
y esa interfase es conocida como UEFI. Esta es una interfaz gráfica mejorada que inclusive permite hacer uso del mouse. A continuación tenemos la memoria RAM. La memoria de acceso aleatorio es el dispositivo donde se almacenan temporalmente los datos y programas a los que accede el CPU. Es una memoria volátil, es decir, su contenido se borra cuando la computadora se apaga. Cuanta más memoria RAM tenga una computadora, mayor capacidad tendrá para almacenar y procesar programas. La memoria RAM, a diferencia de la memoria ROM, puede ser colocada o retirada de nuestra mainboard de acuerdo a nuestras necesidades. La memoria RAM se presenta de forma modular. Podemos encontrar chips tipo DIP, módulos tipo SIM, módulos tipo DIMM y módulos tipo RIM. Actualmente utilizamos módulos tipo DIMM con chips tipo DDR4. A continuación revisaremos los dispositivos de almacenamiento. Uno de los más conocidos para nosotros es el llamado disco duro. Un disco duro es un dispositivo magnético que almacena permanentemente los datos. En este disco se almacena frecuentemente el sistema operativo y las aplicaciones. Su capacidad se mide en bytes y su velocidad en revoluciones por minuto. Tiene el mismo principio de funcionamiento que un disco de acetato. El disco gira y la aguja busca el lugar específico donde se encuentra la información requerida. Es un dispositivo mecánico móvil, por lo que se sugiere que su lugar de trabajo sea muy estable para evitar que el disco sufra daños permanentes. La unidad óptica. Estos dispositivos de almacenamiento usan un láser para leer los datos en un medio óptico. Tenemos dos tipos de unidades ópticas principales. El disco compacto o CD, que tiene una capacidad de almacenamiento de hasta 700 megabytes, y la unidad de DVD, con una capacidad de hasta 8.5 gigabytes. Estos medios de almacenamiento han perdido popularidad debido al desarrollo de medios de almacenamiento compactos y de mayor capacidad, conocidos como unidades flash. Estas unidades flash utilizan memorias tipo EEPROM, memorias ROM que pueden escribirse o borrarse de manera eléctrica. Dentro de esta categoría de unidades flash también tenemos los discos duros de estado sólido, que eliminan todos los problemas de un disco duro mecánico tradicional y ofrecen mayores velocidades de acceso a los datos. Para conectar la mainboard con los distintos dispositivos de almacenamiento necesitamos cierto cableado especial. Tenemos el cableado tipo pata o paralelo, que tiene dos versiones, la versión ID con 40 pines y la versión EID con 80 pines. Su velocidad de transferencia llega hasta los 133 megabytes por segundo. Los discos duros actuales necesitan una velocidad de transmisión más alta, y la interfaz que lo proporciona se conoce como SATA, que en su versión más reciente puede llegar hasta los 600 megabits por segundo. Si se requiere conectar varias unidades de almacenamiento en paralelo, se puede utilizar el cable tipo SC-SI, que tiene tres tipos. El SC-SI angosto tiene 80 conductores y permite conectar hasta 7 dispositivos, con una velocidad de 5 MB por segundo. El SC-SI2 permite conectar hasta 15 dispositivos a 10 MB por segundo. Y el SC-SI3 tiene 80 conductores que permite conectar hasta 15 dispositivos a 80 MB por segundo. Finalmente revisaremos los puertos disponibles en una computadora. Los puertos vienen adosados o forman parte de la mainboard y nos permiten conectar diferentes periféricos de entrada o de salida. Como periféricos o dispositivos de entrada podemos tener un teclado, un mouse, un escáner. Y como dispositivos de salida, un monitor, una impresora, un plotter, parlantes o dispositivos de almacenamiento extraíbles. Actualmente se pueden tener diferentes dispositivos que se pueden conectar a nuestra computadora a través del puerto conocido como USB. Previo al desarrollo del puerto USB, las conexiones se realizaban a través de puertos seriales y paralelos. El puerto serial tiene un conector de 9 pines conocido como DB9 y a través de él se conectaba el mouse. El puerto paralelo, que es un conector de 25 pines llamado DB25, servía para conectar la impresora.
Explicaremos brevemente cómo funciona una comunicación serial y una comunicación paralela. Del ejemplo anterior, si tenemos un procesador cuya frecuencia es 1 MHz, tendremos un periodo de 1 microsegundo. Supongamos que necesitamos transmitir 8 datos desde un sistema 1 a un sistema 2. Mediante comunicación serial necesitaríamos un canal de transmisión y a través de este canal los datos van a pasar secuencialmente uno por uno. Si utilizamos el procesador de 1 MHz para transportar los 8 datos, vamos a necesitar un tiempo de 8 microsegundos. Con comunicación paralela, tenemos un canal de comunicación para cada uno de los datos, de manera que al transmitir los 8 datos por los 8 canales, el tiempo de respuesta será de 1 microsegundo. Aparentemente la comunicación paralela es mucho más beneficiosa que la comunicación serial. Traslademos el ejemplo a un caso de ingeniería. Supongamos que el sistema 1 es la ciudad de Quito y el sistema 2 la ciudad de Cuenca. Establecer un canal de comunicación me cuesta $1 millón. Para establecer una comunicación serial, yo voy a necesitar 1 millón porque únicamente cuento con un canal. Para una comunicación paralela, yo necesitaría 8 millones, uno por cada uno de los canales. Los requerimientos del cliente son que debo transmitir los 8 datos en 1 microsegundo, pero su presupuesto es de 4 millones. Por cuestiones presupuestarias, una comunicación paralela sería prácticamente imposible. Lo que puedo hacer es adaptar la comunicación serial a las necesidades del cliente. Si la frecuencia de trabajo ahora es de 8 MHz, el periodo va a ser de 1/8 de microsegundo. De manera que al realizar la comunicación serial a través del único canal, el tiempo total empleado será 1 microsegundo. Y con eso habremos dado una solución eficiente. Como podemos notar, la comunicación serial optimiza los recursos. Por lo tanto, mereció mayor interés en la investigación. Así tenemos que IBM en 1987 desarrolló el PS2, un puerto serial con un conector DIN de 6 pines. Este conector fue adoptado por la mayoría de fabricantes de mainboards. Como una alternativa para reemplazar las conexiones seriales y paralelas, se diseñó el puerto USB. Los dispositivos USB pueden ser intercambiados en caliente, es decir, cuando la computadora está encendida. Las primeras versiones de USB permitían velocidades de transmisión de hasta 12 megabits por segundo. La versión 2.0 permite velocidades de hasta 480 megabits por segundo. Y la última versión, 3.0, llega a velocidades de hasta 5 gigabits por segundo. El principio del puerto USB es buscar la universalidad, es decir, que todos los dispositivos se conecten a través del mismo conector. Sin embargo, algunas empresas han diseñado sus propios modelos o formas de puerto USB, teniendo, por ejemplo, el tipo A, tipo B, mini A, mini B, micro A, micro B. Un puerto USB necesita únicamente de 4 pines, uno para transmisión, uno para recepción y 2 para la alimentación del voltaje. Los conectores mini y micro tienen un pin adicional para hacer la distinción entre tipo A o tipo B. Si está conectado a tierra, ese pin será un conector tipo A, y si está sin conexión, será un conector tipo B. El conector tipo C utiliza el concepto inicial del puerto USB, la universalidad. Soporta la versión 3.0 y en un futuro cercano reemplazará a todos los tipos de conectores USB existentes e inclusive al conector HDMI y Lightning de Apple. El siguiente puerto, conocido como RJ45, permite realizar conexiones hacia una red cableada utilizando el protocolo Ethernet. Con respecto a los puertos de audio, tenemos 3 puertos disponibles en nuestra mainboard. El primero, la entrada de micrófono. Es un puerto que tiene una preamplificación interna, porque la señal de micrófono es muy baja y necesita ser amplificada. El segundo, la salida de línea, permite conectar parlantes o auriculares. Y el último, la entrada de línea.
Permite conectar una fuente de audio externa como una guitarra, un sintetizador, una consola de audio. Esta entrada no tiene amplificación interna. Los puertos de video pueden transportar señales analógicas o digitales. El video analógico es susceptible al ruido e interferencias. Tiene una calidad muy baja porque está limitada a 525 líneas horizontales en el sistema NTSC o americano y a 625 líneas en el sistema PAL o europeo. Aunque la pantalla sea más grande, no se puede aumentar la calidad. Siempre tendrá el mismo número de líneas. Se despliega adecuadamente en monitores con tecnología de rayos catódicos con una relación de aspecto 4:3, que son las proporciones de ancho y alto. Por ejemplo, si el ancho de la pantalla es de 20 centímetros, el alto será de 15 centímetros. El video digital se despliega en monitores con relación de aspecto 16:9. Es inmune al ruido e interferencias y la calidad de su imagen se mide en píxeles, que son puntos de color en una matriz. Mientras más píxeles, mejor será la calidad de la imagen. En la siguiente ilustración se muestran proporcionalmente las diferentes resoluciones de video digital. El video analógico tiene una calidad similar al video digital estándar de 640 por 480 píxeles, es decir, muy baja. Para finalizar, revisaremos brevemente los puertos de video. Uno de los puertos de video más utilizados es el puerto VGA. Tiene 15 pines y es el más difundido actualmente, a pesar de que es un puerto analógico susceptible a ruidos e interferencias. El puerto de video DVI es una solución para obtener video digital. Tiene un conector de 24 o 29 pines, pero no ha sido adoptado en su totalidad porque la mayoría de fabricantes de mainboards no lo incluyen dentro de sus productos. El puerto DVI se utiliza en sistemas multipantalla, como el video wall, donde varios monitores juntos despliegan una sola imagen. También lo encontramos en sistemas SCADA, para realizar el monitoreo de plantas industriales que tienen una línea de producción horizontal extensa. Por ejemplo, en un sistema de transporte de petróleo, es necesario visualizar toda la tubería a fin de obtener información en cada punto o detectar fallas inmediatamente. Un puerto que va ganando cada vez más aceptación es el puerto de video HDMI. Consta de un conector de 19 pines y proporciona señales de video y audio digitales sin comprimir, lo que lo vuelve una solución sumamente efectiva para transmitir audio y video de calidad. Finalmente tenemos el puerto RCA. Es un puerto analógico que consta de 3 cables, uno amarillo para el video y uno rojo y uno blanco para los canales derecho e izquierdo de audio respectivamente. Estos conectores pueden ser confundidos con los conectores RCA de video por componente, que tienen colores verde, azul y rojo. Los conectores de video componente transportan exclusivamente señales de video. No intente conectarlos entre ellos. Con eso terminamos la primera clase de este curso de ofimática. En la siguiente sesión revisaremos conceptos de sistemas operativos. Tienen como tarea ver la película Los Piratas de Silicon Valley, además de crearse una cuenta en el Quizzes para poder realizar la evaluación. Los links los tienen disponibles en la diapositiva y también en el aula virtual. Muchas gracias y nos vemos en una siguiente ocasión.